El soldado israelí caminó entre los escombros del edificio hasta ponerse en posición para disparar. Allí dentro, uno de los hombres de Hamás se defendió con granadas y un AK-47. Los francotiradores de la organización palestina observaban cada movimiento de los militares de Israel esperando el momento para disparar. Otros palestinos caminaban con los RPGs en las manos, buscando objetivos entre los mercados. Los drones israelíes los encontraron antes, apuntando sus misiles. Pero los objetivos principales no eran esos peones en el juego de la guerra, sino los líderes de Hamás que comenzaron a ser identificados y cazados, muchas veces con la actuación de grupos especiales como el Shin Bet y el Mossad. El mundo en 2024 olía a pólvora y odio. El fuego calentaba el aire en varios países. Sudán, Yemen y Myanmar vivían sus guerras civiles siendo ignorados durante años. Los países africanos continuaban con revoluciones, golpes y yihadistas en movimiento, ocasionalmente con algunos mercenarios rusos uniéndose a los disturbios. Ucrania ha estado enfrentando la invasión rusa durante 2 años, encontrándose en una situación cada vez más difícil. Ya en el Medio Oriente, Israel lidiaba con 3 frentes de combate. Gaza al sur fue el primero, luego vino el norte con los cohetes volando desde Líbano, además de los ataques aéreos provenientes de Irán, que después de años dejó de utilizar a sus patrocinados y atacó por cuenta propia. A pesar de que la región ha tenido su atención acumulada durante décadas, los eventos más recientes tuvieron como detonante el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, perpetrado por Hamás. La operación Diluvio de Al-Aqsa atacó a civiles y militares, cuando los hombres de Hamás y también palestinos no combatientes cruzaron las fronteras israelíes para matar y secuestrar. El evento fue llamado en Israel como Sabá Negro, con más de 1000 muertos y cientos de secuestrados. Muchas mentes y manos prepararon aquel día, pero una de las voces principales fue la de Yahya Ibrahim Hassan Sinwar, nacido en el campo de refugiados de Khan Yunis, en Gaza, en 1962, cuando la región todavía estaba bajo la tutela de Egipto. En 1989, Sinwar recibió una sentencia de 4 cadenas perpetuas en Israel por su participación en el secuestro y muerte de 2 soldados israelíes y de 4 palestinos a quienes consideraba colaboradores israelíes. Pasó 22 años en prisión hasta ser liberado en 2011, junto a otros 1026 prisioneros, como parte de un intercambio por el soldado israelí Gilad Shalit. Durante su tiempo encarcelado, Sinwar continuó coordinando ejecuciones de palestinos sospechosos de colaboración con Israel y planeó secuestros de soldados israelíes. Fue uno de los cofundadores del aparato de seguridad de Hamás. Sinwar actuaba como representante político de las brigadas Qassam, cuando el comandante del batallón Zeytun, Mahmoud Steele, fue acusado de desvío de fondos y otras llamadas por él de violaciones morales, como el homosexualismo. Según fuentes, Hamás creía que el temor de que estas acusaciones se hicieran públicas llevó a Stewie a proporcionar información a Israel, resultando en la muerte de la esposa de Mohammed Deif y de sus 2 hijos, cuando su casa fue bombardeada en agosto de 2014. Se dice que a Stewie lo castigaron con latigazos, lo suspendieron del techo durante horas en varios días y finalmente lo ejecutaron con 3 disparos en el pecho. Después de ser elegido líder de Hamás, en 2017 asumió con cada vez más fuerza el mando de la organización dentro de Gaza, hasta el punto de excluir al liderazgo basado en Qatar de muchas de sus decisiones e informaciones. Sinwar comenzó a planificar la operación de Lugo de Al-Aqsa en 2022 e intentó convencer a Hezbollah e Irán para participar.
Durante una reunión, Simoa reconoció que tal ataque requeriría sacrificios, probablemente refiriéndose al pueblo de Gaza. Y esos sacrificios llegaron cuando Israel contraatacó. Simoa se refugió en los túneles de Hamás, mientras en la superficie niños y mujeres sufrieron con las bombas y vieron sus casas derrumbarse en medio del fuego. Muchos jóvenes caminaron entre los escombros luchando contra los israelíes, pero su retribución era que cada vez más edificios en Gaza fueran derribados o cayeran sobre sus cabezas mientras las fuerzas de defensa de Israel continuaban sus avances. Las muertes de inocentes en Gaza aumentaron mes tras mes. El hambre se instaló entre los civiles, llevando las almas de los niños y los más débiles a los brazos de la muerte. En 2024, la caza de los líderes de Hamás sería más intensa. Poco se sabía dónde estaba Sinwar, pero él era uno de los objetivos principales por los que los soldados buscaron en medio de las ruinas. Las fuerzas especiales Maglan recibieron información sobre la casa de Sinwar en Khan Yunis. Esta unidad de reconocimiento era especialista en operar detrás de las líneas enemigas, utilizando tecnologías y armamentos avanzados. Sus drones buscaron oponentes escondidos antes de entrar en los lugares más peligrosos. Sus fuerzas entraron en combate directo con los soldados de Hamás que estaban en la región. Sin embargo, después de vencer la resistencia, no encontraron información sobre el paradero de Sinwar. Aún en 2023 surgió un video con Mohamed Sinwar, el hermano del líder de Hamás, conduciendo dentro de uno de los enormes túneles debajo de Gaza. Su casa fue destruida en un ataque aéreo, lo que provocó rumores de su muerte. Sinwar seguía desaparecido. Mientras tanto, sus soldados luchaban. Jóvenes combatientes de las brigadas Al-Qassam caminaron por las ruinas de Gaza, atacando a las fuerzas de Israel, casi siempre emboscadas con lanzador de granadas, propulsadas por cohete, y evitando al máximo los enfrentamientos directos. Comandadas por Mohamed Deif, las brigadas Al-Qassam eran la milicia más grande y mejor armada operando en la franja de Gaza en los últimos años, a pesar de no ser la única. Uno de sus líderes era Marwan Issa. Se convirtió en uno de los capitanes prominentes de las brigadas Al-Qassam en los campos de refugiados en el centro de la franja de Gaza, desempeñando un papel crucial en el desarrollo de sus sistemas militares. Issa sabía que sus hombres estaban siendo cazados por drones de las fuerzas de defensa de Israel e intentaba hacer cambios en sus estrategias, pero los israelíes estaban cerrando el cerco contra él. Primero, las fuerzas de defensa de Israel publicó un video sobre lo que sería su casa, acusándola de ser de una opulencia que no concordaba con la vida de otros palestinos en Gaza. Obviamente no fue encontrado allí y la búsqueda de Marwan Issa continuó. Envió a muchos de sus soldados a disparar contra los mercados, sabiendo que esa era una estrategia eficiente. Abrían las salidas de los túneles a la superficie para sorprender a los tanques enemigos con los disparos de lanzador de granadas propulsadas por cohete. Otros caminaron entre los edificios para encontrar las mejores posiciones de disparo. Muchos de estos hombres fueron detectados en sus movimientos. Los israelíes los siguieron hasta sus escondites y comenzaron a cazar a los hombres con los misiles. El complejo subterráneo que albergaba a los líderes senior del Hamás, incluyendo a Marwan Issa, fue finalmente encontrado por las fuerzas de defensa de Israel. Sus aviones dispararon contra la estructura, destruyendo todo hasta que el fuego alcanzó al líder palestino en marzo de 2024. El hecho era que el Shin Bet estaba observando. Ojos y oídos atentos dentro de Gaza buscaron información sobre los líderes palestinos.
Este era el organismo de seguridad interna de Israel, cuyo lema podría traducirse literalmente como defender sin ser visto, o, de manera más interpretativa, el escudo invisible. Era una de las 3 agencias de inteligencia israelíes, junto con Agencia de Inteligencia Militar, responsable de la inteligencia militar de las Fuerzas de Defensa de Israel, y el Mossad, encargado de las operaciones de inteligencia fuera del país. Fueron ellos quienes descubrieron el movimiento de Ahmed al-Yaqub. Según Shin Bet, él era responsable de los arreglos de seguridad de altos funcionarios de Hamas y sirvió como oficial superior del Departamento de Policía Secreta del distrito de Rafah. El ataque aéreo puso fin a las actividades de Ahmed en febrero de 2024, lo que quizás contribuyó a la caída ya mencionada de Marwan Issa un poco más tarde. Las Fuerzas de Defensa de Israel descubrió un túnel de 20 metros de profundidad en la oficina de Sinwar. Sus fuerzas analizaron todo el lugar. Esta era una red que fue utilizada por los líderes senior de la organización como Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar, Muhammad Deif y otros altos funcionarios para gestionar la rutina operacional de la organización. Las fuerzas de la 14ª Brigada de Combate de Reserva también actuaron para descubrir, devastar uno de los escondites de Sinwar. En las profundidades del subsuelo encontraron un pozo estratégico utilizado por altos miembros de Hamas que conducía a un túnel impresionante de 218 metros de longitud y casi 20 metros bajo la superficie. En los meses siguientes, Shin Bet intensificó su trabajo. La agencia rastreó a los líderes de Hamas en sus túneles o moviéndose entre las ruinas. La información sobre Muhammad Abu Hasna reveló que caminaba por Gaza. El dron lo encontró y lo envolvió en fuego en marzo. La inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel también recuperó imágenes que identificaron los movimientos de Sinwar y su familia en uno de los túneles de Gaza. Los israelíes mostraron uno de los lugares donde el líder de Hamas estuvo escondido, incluso con dinero y suministros dejados a prisa. Las Fuerzas de Defensa de Israel parecía estar acercándose al objetivo. Mientras tanto, Hamas continuó su combate. Incluso la caída de los líderes no impidió que los soldados continuaran con sus emboscadas y RPGs. Sus hombres estaban entre las ruinas, esperando el paso de los israelíes para activar los gatillos de las AKs. Los cuerpos de los enemigos cayeron al suelo, sin tener tiempo de entender de dónde venían tantos disparos. Los más afortunados lograron retroceder hasta prepararse para el combate. La muerte floreció en el centro de Gaza, donde actuó el batallón Al-Bureij. Buray era un campo de refugiados palestinos ubicado en el centro de la franja de Gaza, al este de la carretera Salah al-Din. El batallón Al-Bureij estaba compuesto por alrededor de 1000 combatientes y era solo uno de los batallones de Hamas. Sus hombres salieron de túneles y dejaron sus trampas para los tanques de las Fuerzas de Defensa de Israel. Los soldados israelíes ni siquiera notaron el movimiento hasta que volvieron a sus escondites. Los combatientes de Hamas continuaron moviéndose en busca de algo, siempre manteniendo la velocidad y el sigilo como herramienta principal en su ataque. Las Fuerzas de Defensa de Israel continuó su avance dentro de Gaza, empujando a las fuerzas enemigas hacia el sur. Sus esfuerzos cerraron el cerco contra el batallón Al-Bureij. Su centro de comando fue tomado. Después de eso, Saleh Jamil Muhammad Imad, el líder del batallón, fue encontrado y asesinado en un ataque aéreo. El Shin Bet estaba trabajando arduamente dentro de Gaza. Cada nueva información anotaba un nuevo nombre en el libro de la muerte para que el fuego descendiera del cielo y llevara a uno de los enemigos del país a otro mundo. Los pasos de los líderes fueron rastreados por el Shin Bet, como fue el caso de Ahmad Ali, comandante de las fuerzas navales de Hamas. El edificio en el que estaba se derrumbó sobre él en mayo de 2024. Pero aún habría más, a una velocidad cada vez mayor.
El peligro acechó en Gaza. Los soldados de la EDF circulaban por áreas de riesgo donde la tensión era gigantesca. Era un peligro inmenso subir las escaleras, donde podrían encontrar una trampa mortal o ser emboscados por las AKs de Hamás. Los hombres quedaron expuestos en el campo abierto, pisando el suelo aplastado por los tanques sujetos a los francotiradores. Los francotiradores proliferaron por toda la franja de Gaza. La mira del tirador visualizó al enemigo a través de la rendija en las ruinas del edificio. Encontró a 2 soldados israelíes en vigilia en lo alto de la construcción vecina. Ahora era una cuestión de suerte para saber a quién alcanzaría el disparo. La víctima fue elegida y el proyectil se preparó para viajar por el cañón del arma. El disparo violento levantó polvo dentro del escondite y atravesó el aire hasta golpear en la espalda del soldado israelí. El mero desplazamiento en lo que parecía ser una zona tranquila expuso a los soldados a la mira de los francotiradores. Un disparo pasó por el hombre, casi quitándole la vida y rompiéndose contra los escombros. Miró asustado desde el suelo, aún arriesgándose a un disparo en la cabeza. Un soldado estuvo en la mira del francotirador. Era un objetivo fácil marcado por la muerte. Eso hasta que el colega apareció para discutir las nuevas informaciones que llegaban por la radio. El proyectil que viajó por los aires de Gaza golpeó a este segundo. Una vida fue salvada y otra terminada por casualidad. La palabra seguridad era relativa en Gaza. Los francotiradores estaban en todas partes. Bastó con que un soldado estuviera expuesto para que el hilo de su vida fuera brutalmente cortado. Parte de estos tiradores podrían ser miembros de las fuerzas Nukba, la unidad de fuerzas especiales de las brigadas Al-Qassam. Israel alegaba que esta unidad fue responsable de liderar el ataque de Hamás en el atentado terrorista del 7 de octubre. Los miembros de Nukba comenzaban su largo e intenso entrenamiento, tanto terrestre como marítimo, entre los 18 y 20 años, y podían ser seleccionados a partir de pescadores locales. Uno de sus líderes era Ahmed Hassan Salameh al-Suarkei. Él era uno de los responsables de los ataques de francotiradores en Beth Hanum. La 44ª unidad del Cuerpo de Recolección de Inteligencia de Combate lo encontró desplazándose en lo alto de un edificio. El objetivo fue aprobado rápidamente dadas las acusaciones contra Ahmed debido a sus actos en el 7 de octubre. El comandante de Hamás fue envuelto en fuego y humo en junio de 2024. Las explosiones de líderes se estaban volviendo más constantes. Las unidades de cohetes de Hamás aún eran bastante activas. Las fuerzas de defensa de Israel intentó muchas veces eliminar estos puntos de lanzamiento. Los hombres de Hamás llegaron al lugar de lanzamiento de cohetes a través de túneles. Desde estas posiciones dispararon proyectiles como el 1090 contra las fuerzas de defensa de Israel o incluso contra Tel Aviv. Las fuerzas de defensa de Israel descubrió algunos de estos túneles y los destruyó, siempre buscando estas rutas. No fue suficiente, por eso fue importante identificar a Naim al-Ghul. De acuerdo con la Shin Bet, al-Ghul estuvo involucrado en el lanzamiento de cohetes contra Israel y estaba entre los responsables de la custodia del rehén Noah Marciano, quien murió en Gaza en 2023. Hamás dijo que Noah murió en un ataque aéreo israelí y los israelíes dijeron que ella murió en el hospital Al-Tifa. Naim al-Ghul fue encontrado y Noah fue vengada en mayo. Azmi Abu Daka, involucrado en el contrabando de armas y fondos para Hamás en Gaza, recibió fuego israelí unos días después de al-Ghul. Un mes después, el dron de las Fuerzas de Defensa de Israel marcó como objetivo a Hamad Salah, quien participó en proyectos para desarrollar armas estratégicas para Hamás. Varios líderes estaban muriendo, pero Israel aún continuaba en la caza de las principales mentes detrás del 7 de octubre. Ismail Haniyeh era uno de los líderes políticos prominentes de Hamás. No estaba en Gaza cuando Israel lo identificó. Vivía en Qatar, donde fue grabado rezando y agradeciendo por el éxito del ataque terrorista del 7 de octubre.
En julio de 2024 dejó Qatar para rendir homenaje al recién elegido presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. Al regresar al lugar donde se hospedaba en Teherán, fue recibido por una explosión aparentemente implantada por el Mossad. Esta muerte hizo que Irán levantara la bandera roja de la venganza en la cúpula de la mezquita Yankaran. No hubo tiempo para llorar. Mohammed Deif era uno de los oficiales de alto rango de Hamas, líder de las brigadas Al-Qassam. Escapó de casi media docena de intentos de eliminación por parte de Israel, perdiendo a su esposa e hija en uno de ellos. Deif aparecía en la lista de buscados de las fuerzas militares israelíes desde 1995, acusado de asesinar tanto a soldados como a civiles israelíes. Finalmente, una explosión se expandió en el barrio Al-Mawassin de Khan Yunis. Esta vez, Mohammed Deif no escapó, ni el comandante de la brigada Khan Yunis, Rafa Salamah. Pero se dice que el impacto fue tan fuerte que mató al menos a 90 palestinos y más de 300 resultaron heridos, según informes del Ministerio de Salud de Gaza. Eso fue a principios de agosto. Poco después llegaron noticias de otra prominente figura que había muerto. Mohammad Mansour, de la inteligencia de Hamas, cayó en septiembre de 2024. Pero Sinwar y otros líderes aún estaban desaparecidos. El propio Sinwar fue registrado una vez más en los túneles, desplazándose con su familia, pero eludía a los israelíes. Los combates en Gaza aún ardían en octubre de 2024. Los francotiradores estaban al acecho. Esperaron pacientemente observando el movimiento de los tanques hasta que el soldado salió. El proyectil cortó el aire de Gaza hacia el cuerpo de un israelí. Las brigadas de Al-Qassam aún resistían a todos los contratiempos en su liderazgo. Sus RPGs golpearon algunos de los blindados de las fuerzas de defensa de Israel de lleno, saturando el vehículo con llamas. Sus hombres subieron las escaleras de los edificios para disparar a los soldados distraídos dentro de sus vehículos. Los jóvenes se arriesgaron para colocar explosivos improvisados cerca de los tanques, corriendo mientras sentían el calor de la explosión en la espalda. Las fuerzas de defensa de Israel intentó rodear a estos grupos en su avance por las diferentes áreas de la franja de Gaza. En Rafah, en el estrecho sur, los israelíes explotaron un almacén de municiones de Hamas. El túnel de Hamas fue localizado en el barrio de Tel Sultan, en Rafah. Fue el escenario donde 6 rehenes israelíes fueron asesinados por sus secuestradores. Las tropas israelíes lograron recuperar los cuerpos de los rehenes. Uno de los comandantes del batallón Tel Sultan, Mahmoud Hamdan, fue uno de los orquestadores del 7 de octubre. Por eso, cuando fue identificado, su nombre se destacó en la lista de muertos en el ataque de drones israelíes. Los soldados de la brigada Bislamach notaron una acción sospechosa en el barrio de Tel Sultan a las 10 de la mañana del 16 de octubre de 2024. Vieron a 3 militantes de Hamas saliendo de un edificio y dispararon contra ellos. Uno de ellos terminó alejándose de los demás y entrando solo en un edificio, lo que provocó un tiroteo entre los soldados israelíes y el hombre atrincherado en el segundo piso. Uno de los combatientes de las fuerzas de defensa de Israel resultó gravemente herido por el militante de Hamas, pero los disparos de los israelíes también desgarraron la piel del soldado acorralado. La siguiente orden fue para que las tropas se retiraran. Uno de los tanques disparó contra el edificio. La explosión levantó polvo y uno de los fragmentos rasgó el brazo del hombre de Hamas. Ató un cable eléctrico alrededor del miembro herido, intentando improvisar un torniquete para detener el sangrado. Sin embargo, la gravedad de la herida impidió que el intento fuera efectivo.
En ese momento, las fuerzas de defensa de Israel envió a sus hombres para otra incursión contra esa figura, sin saber aún de quién se trataba. Pero él lanzó 2 granadas contra los adversarios. Una de ellas explotó, pero la otra cayó inerte en el suelo. Sin querer herir a más soldados y sabiendo que tenía alternativas más seguras, el comandante ordenó a los soldados que se retiraran. Luchar contra un hombre acorralado en una buena posición de defensa no era fácil. Los soldados de las fuerzas de defensa de Israel entonces enviaron un dron para verificar el estado del hombre atrincherado. Lo encontraron en un estado lamentable, sangrando y casi sin fuerzas para intentar derribar esa plaga que filmaba sus momentos debilitantes. Lo que sucedió a continuación viene de una especulación a partir de la autopsia, pero parece que un tirador de las fuerzas de defensa de Israel subió a los edificios vecinos y, utilizando como base la imagen del dron y la pared devastada del segundo piso, apuntó a la figura debilitada. El disparo reventó el cráneo del combatiente de Hamás. Solo después, los soldados subieron las escaleras. Allí se dieron cuenta de que habían encontrado a alguien que parecía Sinwar, el mayor líder de Hamás y gran instigador del 7 de octubre. Además de las armas y dinero, había un pasaporte no relacionado con él que pertenecía a un profesor de la agencia de la Organización de las Naciones Unidas de Ayuda a los Palestinos. Su identidad fue confirmada por prueba de ácido desoxirribonucleico. Ese fue un encuentro de pura suerte, que golpeó mortalmente a Sinwar, poniendo fin a su resistencia y a sus años de liderazgo en Hamás. La resistencia de la organización no cesó después de eso. Los combates en Gaza continuaron, con la posibilidad de que el hermano de Sinwar se convierta en el nuevo líder. Es difícil decir cuándo podría terminar, pero incluso la muerte de tantos ideólogos del evento que desencadenó toda la destrucción no impidió que los conflictos continuaran, pero sí se llevaba a cabo la guerra. Los líderes tienen ideas y sueños de gloria, venganza y violencia, pero una vez que sus sueños se hacen realidad, ya no tienen control sobre la pesadilla que han liberado en el mundo. La tormenta de tragedias toma vida propia, sin fecha de caducidad.